la reacción de la derecha. El tema está en este minuto en la Contraloría, el gobierno está acusado de actuar al margen de la institucionalidad y de manera ilegal, y se paralizó, producto de esperando el pronunciamiento del Contralor, que se tomó un mes para emitir su pronunciamiento. Pero esto no debe intimidarnos, porque no es nuevo. Era muy distinto los tiempos y el ambiente cuando Patricio impulsó la primera reforma el año 1990. Y el discurso de la derecha fue el mismo, absolutamente catastrofista. Con esto, Chile, que estaba empezando a crecer después de la debacle de la primera parte de los 80, perdía el ritmo de crecimiento, etcétera, etcétera. Nunca Chile creció tanto y de manera tan sostenida como en esa década, en parte importante gracias a la reforma tributaria. Y entonces, claro, la derecha es amnésica. Lo que dijo para tratar de impedir la reforma o morigerarla, después se lo olvidó. Y se sube por los buenos resultados y escala como si fuera la autora de todo. Creo que lo único que hemos aprendido es que la famosa política de los consensos y el fair play político no puede llevarnos a silenciar la verdad. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar los canales que tenemos disponibles, particularmente nuestros representantes, los líderes políticos y los parlamentarios, tienen que, de manera sostenida, transmitir un mensaje y no olvidarse de ese mensaje cuando cambian los tiempos. Porque después viene la discusión sobre la reforma electoral, después viene, vamos a ir saltando de una reforma en otra, y entonces nos olvidamos de los temas que ya fuimos superando, y por el hecho de haberse aprobado, nos quedamos contentos, ¿no? En esto hay que tener una política constante, porque la política es una forma de educación, es también una forma de educación. Y los dirigentes políticos tienen que practicar pedagogía en esto. Y por la misma razón no pueden dejar de lado este trabajo continuo de formación de opinión y de clarificación de actitudes y posiciones. El tema que señala Eric tiene dos aspectos. Desde luego nada comparable hay entre nuestro sistema económico y el chino, absolutamente nada. La economía china, a pesar de sus sucesivas modernizaciones y de que después del último congreso del Partido Comunista fue bautizada como una economía del mercado socialista, antepusieron la calidad de economía de mercado a la calidad socialista. Hasta aquí habíamos conocido en propuestas teóricas, sobre todo en Europa del Este, en los tiempos previos a la caída de los socialismos reales, la idea contraria, una idea socialista de mercado. El cambio no es un cambio intrascendente y no es una pura cuestión semántica. La economía china está evolucionando rápidamente hacia una economía de mercado, pero el Estado tiene una posición dominante en la economía y controla gran parte de las fuentes de riqueza y de los medios de producción. Entonces, los excedentes de las empresas públicas son la fuente principal de financiamiento. Y el gran éxito de la economía china estuvo en su apertura hacia el exterior y en su atracción de la inversión extranjera. Las grandes empresas son inversionistas extranjeros, que han sido muy bien acogidos. Y entonces, claro, el sistema tributario apunta básicamente en esa dirección.
una economía medianamente socializada, no se ocupa de estamentos como el comercio minorista o los servicios personales que pueden naturalmente darse en ese contexto. El segundo aspecto es lo que tiene que ver con los grandes contribuyentes. No hay que engañarse con lo de la tasa de leche. Entiendo que te refieres a que en ese piso no se ve nadie, pero en la organización del Servicio de Impuestos Internos, después del director nacional vienen unas subdirecciones, una de las cuales es la subdirección de grandes contribuyentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha producido de manera imperceptible un cambio que ahora a través de esta reforma se trata de generalizar, para el que tenemos que estar preparados. Y el cambio es que todo lo manual se reemplaza por informática. Entonces, ya está instalada la factura electrónica. No sé si te habrá ocurrido, Eduardo, o algún otro profesional de ejercicio libre aquí. Hoy día uno ya no emite manualmente su boleta, la emite digitalmente y encuentra al final del año en la página del servicio su declaración. Ni siquiera hace su declaración de impuestos, uno la revisa, aprieta una tecla y manda el cheque. Y quedamos listos. Con los grandes contribuyentes ocurre eso. Y el sistema de contabilidad, ahora con mayor razón a partir de la reforma, pasa a ser también electrónico. Y una cuestión clave, la fiscalización es electrónica, para cuyo efecto el Servicio de Impuestos Internos tiene que tener acceso al día a día, a la contabilidad de los contribuyentes. Esto tiene una importancia enorme, es un cambio no solo en la calidad de la fiscalización, sino que es un cambio cultural muy grande. Entonces, aquí viene una reflexión de nuevo sobre los pequeños y medianos. En el afán de generalizar, yo siento, y así se presenta a los parlamentarios nuestros, que se está yendo muy rápido. Se está yendo muy rápido. Si en algo se afecta a los pequeños y medianos, es justamente tratar de imponer esta migración a sistemas electrónicos antes de tiempo. El manejo de esos sistemas, su sola instalación, requiere capacidad financiera, pero requiere también niveles de formación y de preparación muchísimo más altos. Por lo mismo, reducir el campo de aplicación de las rentas presuntas de derecho, como se hace aquí en el caso de agricultores, de pequeños, de medianos dineros y de transportistas, forzar la emisión de facturas electrónicas, promover el reemplazo de la contabilidad manual por la contabilidad electrónica, etcétera, etcétera, debiera tomarse con una gradualidad mayor y con campañas educativas y formativas adecuadas. Y a propósito de esto, el último comentario. El FUT es el gran fraude al país que ha cometido el sector de más altos ingresos. Gracias a estos sistemas electrónicos, la fiscalización va a poder mejorar hacia adelante. Pero hacia atrás, ¿qué es lo que ocurrió? Y lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado ver casos con empresas que no son grandes, en que se utilizó para evadir impuestos el sistema de crear una verdadera cascada de empresas. Entonces, a partir de la empresa madre, que es la que desarrolla la actividad principal, aparecen 2 o 3 sociedades que son socias de la primera.
que están formados a su turno por socios que son personas jurídicas, tercer peldaño. Al final, para llegar al contribuyente de impuesto global complementario, que es siempre una persona natural, no una persona jurídica, es una persona natural, tú tienes que hacer el recorrido por esta cascada para llegar a establecer qué fue realmente lo que retiró, qué es lo que está afecto al impuesto global complementario. Y entonces las utilidades se quedan al medio. Las reinversiones consisten en cosas que muchas veces son de aprovechamiento y uso de los propios socios, personas naturales, y no se llega a tributar nunca. Un gran amigo mío, que es uno de los mejores tributaristas que hay en el país, que fue correligionario nuestro aquí en Concepción. Su padre fue un distinguido dirigente del Partido Radical aquí. Y fue el primer director regional de impuestos internos. Me refiero a don Alejandro Bumbay Veramón. Mi amigo se llama Alejandro Bumbay Peña. Y él fue reclutado por la papelera como fiscal tributario hace muchos años atrás. Jubiló hace poco y Bernardo Mate lo mantuvo a su lado, es el asesor directo de Bernardo Mate. Él escribió un artículo, Alejandro, el año pasado, que se publicó en la revista La Gaceta Jurídica, y dice en ese artículo: sinceremos las cosas. El FUT terminó en un fracaso. Lo dice una persona que trabaja con y para la derecha económica chilena, la cabeza de uno de los grupos económicos más importantes. Fue un fracaso, porque lo festinaron. A estas alturas hay tantos ceros acumulados en cada FUT que ya pretender fiscalizar es absurdo. Y el bosque de empresas que se armó al medio para evitar el trabajo de impuestos internos hace imposible controlar este sistema. Entonces, cortemos el FUT. Cortemos el FUT. Un año antes de esta reforma y en pleno gobierno Piñera. ¿Dónde está el detalle, queridos correligionarios? El detalle está en cuánta plata hay en el FUT, que por lo mismo está con tributación diferida, que está esperando el momento en que se aplique el impuesto correspondiente. Pues bien, hay más que un Producto Interno Bruto del país en un año cualquiera. Nuestro Producto Interno Bruto está algo sobre los 300.000 millones de dólares. Hay más de 300.000 millones de pesos. Así lo estableció el impuesto interno en el FUT de dólares, en el FUT de las distintas empresas. Piensen ustedes que el presupuesto del Estado al año son 62.000 millones de dólares. Si aplicáramos una tasa del 20%, que es una tasa efectiva realista de esos niveles de tributación, sobre los más de 300.000 millones de dólares que hay en el FUT, tienen el presupuesto completo del Estado en un año. Esa es la magnitud del fraude que se ha cometido en contra del país. Por eso es que lloran y gritan con desesperación a raíz de la supresión del FUT. Y por eso, un aspecto que no me gusta de la reforma es el enlace. La reforma se aplica de manera gradual, pero respecto del FUT acumulado hay un tratamiento diferido que me parece a mí demasiado e innecesariamente generoso. Regularizar todo eso que no ha pagado impuestos va a tomar muchísimo tiempo y los beneficiarios del FUT van a poder manejar en el tiempo su tributación como lo vinieron haciendo hasta aquí, salvo respecto de las rentas que se generen desde el año calendario 2015 en adelante.
porque este año calendario 2014 no hay cambio. En consecuencia, la tributación del año tributario 2015 sobre la renta va a ser igual a la del 2014. Y aún así lloran y reclaman. Me parece francamente incomprensible. Perdónenme, me voy a atender a mi persona.